Hola, ¿cómo están? El mundo de hoy necesita líderes que salgan y que se enfrenten a las realidades del mundo de hoy. Por eso, meditando la palabra y dejando que el Espíritu Santo nos hable, quise darle este, este seguimiento de lo que es un buen líder. Porque aquí en la palabra, en Hechos 2:14, y nos dice y nos habla de ese líder, de ese buen líder. Dice: Jesús es proclamado por primera vez. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Pedro fue a quien Jesús, hablando en contexto, le dejó las llaves y le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Desde entonces ya le estaba dando el liderazgo, ya le estaba dando esa gran responsabilidad. Y vamos a hablar un poquito de a lo que se enfrentó Pedro, porque si recuerdan, Pedro lo negó 3 veces. Pero pasaron, después de la muerte de Jesús, 50 días donde él tuvo ese encuentro con él mismo y con su comunidad. Esto es clave. Un encuentro donde él se vio sus errores, se reconoció, pero tuvo el apoyo de una familia, tuvo el respaldo de sus compañeros, de sus amigos, de su madre, María, que estaba ahí con ellos, reunidos, porque ellos se reunían todos los días a la fracción del pan. Lo dice aquí mismo en la palabra, en Hechos 2:42. Pero aquí está la primera característica: se puso de pie. Ya hemos dicho que ponerse de pie, pues es la persona que mira hacia adelante, que mira hacia enfrente. O sea, él ya tenía ese poder del Espíritu Santo, pero también tenía bien puesta su posición de líder. Y menciona aquí mismo en este versículo, para empezar, junto con los 11. Ya estaban ahí, a su lado, de pie. Dice: alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos. ¿A quién les estaba hablando Pedro y su comunidad? ¿A quién? A los judíos. Los judíos era ese pueblo de Israel. El líder, esa es otra característica de un buen líder. Tiene empatía. Un líder, cuando te va a hablar, sabe cómo hablarte, sabe cómo llegar, cómo inspirarte, cómo tomar una conversación para dirigirte a ti. No llega arrebatado, no llega ofendiendo. Él ya aprendió, porque ese fue otro error que él cometió cuando aprendieron a Jesús. Pues él fue él fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Todo eso él lo vivió y lo entendió y lo aprendió. Y yo creo que eso también, ahorita que lo estoy recordando, también es para que nosotros entendamos que podamos tener los errores que hayamos tenido. Si Dios te dio ese don de liderazgo, pues ese es el momento para que salgas, para que seas como ese Pedro que está enfrentando a una realidad. Dice: y todos se encuentran en Jerusalén. Todos estaban reunidos. Ya dijimos que Jerusalén somos nosotros, la iglesia. Y dijo: escúchenme. Esta es otra característica. Tiene esa fuerza de llamar, de exhortar, de llegarles a las personas. Escúchenme, no se me vayan, me vayan, escúchenme. Mentalmente no se me vayan. Y dice: pues tengo algo que enseñarles. Otra característica. El líder enseña. Y ese me encanta, a mí me encanta esa característica del liderazgo, de la persona que es un líder. Porque sabe que enseñando es como se va a multiplicar lo que tú estás transmitiendo.
Si yo no le enseño a nadie lo que yo sé, lo poquito, lo mucho que yo sé, pues nadie va a saber. Como hay muchas personas que enseñan, yo no soy la única. Entonces esa es una característica también de un líder. No se les ocurre pensar que estamos borrachos. O sea, es una persona auténtica, una persona que está hablando con la verdad. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque acaban de recibir el Espíritu Santo. Y ellos se sentían con esa paz y como que andaban así como que de repente así. Por eso les está diciendo algo real. No estamos borrachos. Pues son apenas las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana también tiene un punto importante dentro de este análisis litúrgico de la palabra, que es temprano, que apenas estamos comenzando, apenas estamos iniciando. Y así estaban iniciando en ese proceso de evangelización, de llevar el evangelio, apenas de propagar el evangelio. Por eso el título es de esta parte de la palabra de Dios, dice: Jesús es proclamado por primera vez. Y dice, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Aquí menciona al profeta Joel porque le está hablando al pueblo de Israel, que era un pueblo que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, que conocía de los patriarcas, que conocía a los profetas, y entre ellos conocía al profeta Joel. Y ese es el mensaje que les está dando en este momento Pedro. Y les está diciendo lo que dijo el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijas e hijos profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Aquí les está dando el mensaje, pero él se está basando en algo que tiene sustento, en algo que tiene parte de su esencia dentro de este pueblo de Israel. Por eso el líder también tiene que tener algo de conocimiento para poder respaldarse, para poder enfrentarse y poder responder a las preguntas o a las cuestiones. Por eso siempre es importante que el líder esté, aparte de estar enseñando, estar preparándose. Porque nunca termina uno de aprender. Siempre hay algo nuevo. Y como todos somos diferentes y todos somos ese complemento dentro de una comunidad, pues somos ese sustento dentro de tu forma de ser y mi forma de ser. Y eso es lo que fortalece a un líder. Dentro de una comunidad siempre se necesita un buen líder. Dentro de una familia siempre se necesita un buen líder. Llámese papá, llámese mamá o llámese hermano mayor, que es el que se encargó de la familia. Una ciudad, un buen gobernante. Por eso ese es el tema. Ese es el tema. El mundo necesita buenos líderes.